Bueno, entonces, ya oficialmente muy buenas tardes para todos. Lo primero es, eh, estamos hoy con Melisa Delgado. Siempre le he dicho Melisa, entonces, para mí eres Melisa. Entonces, pues Melisa Delgado es ingeniera de sistemas, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander, a quien agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación, como te decíamos, Melissa, con un grupo de amigos en últimas, de colegas todos, que estamos revisando un poco alrededor de la evolución de la ingeniería de sistemas en Colombia. Entonces, para empezar, no va a ser solamente el háblanos de ti, sino, sino ponerte un poquito para que rompas el hielo y tomes un poquito de impulso. Eh, Me gustaría o nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo era esa niña, cuando esa niña se encarreta y decide, por ejemplo, estudiar ingeniería de sistemas. ¿Qué pasó en toda esa Ajá, fase antes de que entraras a la universidad? Hay una única condición que ponemos siempre. Cuando nos estés ajá. contando la historia, no te nos vayas a graduar dentro de 20 minutos, porque a veces nos están contando qué pasó y a los 10 minutos dicen, y entonces me gradué y empecé a trabajar en... No, allá llegaremos, pero Ok. pero queremos que nos hables un poquito, para empezar, y hasta donde quieras, cómo es tu familia o cómo estaba constituida en ese momento, por qué tomas esa decisión, etcétera. Y fechas, Entonces, Melissa, te fechas, escuchamos. ¿no? Fechas en la medida que puedas, ¿no? En la medida que puedas, fechas estaría bien. Ok, ok. Eh, bueno, entonces creo que comienzo hablándoles un poquito de mí. Soy hija única, familia de tres personas, mamá, papá, yo. Nací en Bogotá, estudié en Bogotá, nací en Bogotá en 1995 y nos mudamos a Cúcuta en el año 2007. Justo como cuando empezaba la etapa del bachillerato. Mi mamá es de Cúcuta, entonces nos movimos pues como por razones familiares allá. Y mi papá es profesor. Bueno, era profesor de química, química, biología. Eh, entonces siempre como estuvo ese foco como de enseñanza, eh, siempre fue una buena estudiante desde muy chiquita, como que siempre me destaqué, eso creo que hacía parte de mí eh, pues de lo que yo era. Entonces, como siempre buena estudiante, siempre, bueno, eh, y llega de pronto el momento de, bueno, uno cambia de ciudad, cambia como de cultura de cierta manera, porque es muy diferente lo que es como la vida en Bogotá, a lo que era la vida en Cúcuta. Y llega un poco el momento de, bueno, se acerca al final del grado 11 y, bueno, no, se acerca el momento de elegir como que vamos a estudiar, ¿no? Y empiezan como en el colegio, recuerdo mucho que nos hacían como muchas de estas orientaciones vocacionales y test, como intentando guiar a los estudiantes y decirles como, bueno, de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a tus habilidades, como que en qué carreras te iría bien, como intentando hacer un poquito eso. Y yo no tenía ni idea de qué quería estudiar. Soy muy honesta, esa es mi respuesta. Eh, Como que di muchas vueltas, revisé como pues, era buen estudiante, me iba bien en matemáticas, entonces como que la ruta correcta o la ruta que en ese momento todas las personas te decían como, no, la ruta correcta es estudiar una ingeniería, porque lo puedes sacar, porque vas a ser una buena carrera, porque vas a tener un buen futuro, y nada, entonces uno comienza a revisar como ingeniería por ingeniería, y dice como, bueno, ¿a dónde podría apuntarme? ¿Qué me llama la atención? Y recuerdo que al final tenía dos opciones. Yo me presenté para ingeniería de petróleos y para ingeniería de sistemas. Eh, Ingeniería de petróleos fue un poco como que la carrera que todo el mundo decía, como no, es que es una carrera muy buena, no, tal cosa, entonces fue como un poquito influenciada. Eh, y me presenté a ingeniería de sistemas, pues como un poco como por decisión propia, un poquito como de curiosidad. Digamos que siempre me había llamado un poco la atención como, no sé, cacharrear en el computador, aprender cómo se hacían cosas, era muy curiosa. Nunca había programado en mi vida, pero me causaba curiosidad como el entender cómo funcionaban las máquinas, qué pasaba detrás
sí, ¿qué pasaba detrás de computador? ¿Dónde más podríamos llegar? Pero bueno, me presenté a ambas carreras y fue como uno de esos momentos en los que realmente como que no sabes qué decisión tomar, pero que cuando tienes dos opciones tiras una moneda al aire y te encuentras deseando que caiga una cara. Yo me encontré deseando no pasar ingeniería de petróleos. En ese momento Mm. supe que quería estudiar sistemas. Creo que fui muy afortunada eh, porque cuando comienza la carrera, esto fue 2012. Recuerdo mucho las charlas de orientación que nos daba el director de carrera, el director de plan de estudios, el ingeniero Oscar Gallardo. Eh, y yo me sentí un poco intimidada porque entré en un punto donde muchos de mis compañeros, ya todos al menos alguna vez en su vida, habían programado. Muchos entraron ahí porque, no sé, habían hecho cosas en Visual Basic, hacían trabajos, en sus colegios tal vez les habían enseñado, como que muchos de los que estaban ahí como que sabían qué estaban haciendo ahí. Yo no tenía ni idea. Yo llegué como, bueno, y recuerdo mucho que nuestro director de plan de estudio nos decía como, muchos de los que entraron aquí entraron porque les gusta estar en el computador todo el día. Para cuando terminen la carrera y estén en una vida profesional, eso va a cambiar, no les va a gustar. No van a querer ver un computador, o sea, como que él decía mucho como que su perspectiva de lo que es estar frente a un computador va a cambiar con el tiempo. Nadie le creyó. En ese instante nadie dijo, esto puede ser cierto. Eh, pero fui bastante afortunada porque yo entré simplemente con curiosidad y resulta que a mí me gustó. Otra de las cosas que recuerdo que nos decían es como la persona que diga que esté aquí porque le gusta, miente porque no sabe en lo que se está metiendo. Como que no tienes la perspectiva realmente para saber si esto te va a gustar o no te va a gustar. Eh, Más lo que les comentaba, yo entré por curiosidad y fui afortunada porque me gustó. Desde el primer momento en el que empecé a estudiar, desde el primer momento en que empezaron a enseñarme a programar, desde el primer momento en el que tiré mi primer hora mundo, eh, me gustó y de ahí como que fue un camino que solamente fue mejorando, pero, pero sí, definitivamente fui muy, muy afortunada en ese momento de mi vida. Qué bueno, qué divertido, pues además, como lo cuentas, es divertido. Es, y sí, más de uno entró a estudiar ingeniería de sistemas y eso creo que nos incluye a todos los que estamos por aquí, eh, como una especie de acto de fe y de curiosidad, una mezcla ahí rara. Y de pronto pasamos por esa fase uy, toca elegir entre una ingeniería, no quiero la civil porque me embarro, entonces mejor una que ensucie menos. La mecánica me llenaría de grasa. Entonces, bueno, entras por curiosidad y lo que te Ujú, encuentras te gusta. ujú, Además, tienes una influencia muy directa en el mundo académico, porque ujú, padre ha estado siempre entonces ligado con la enseñanza, tu mamá también debe ser creyente en la educación. ujú, Digamos que siento que la duda de si estudiar o no, la duda de hacer la apuesta académica no existió en ti. Se sabía que había que no, estudiar. sí. Ok. Y el problema fue que, El mm, problema era que, ajá, y afortunadamente la curiosidad nos guió por el camino correcto. Bueno, sí. además de, fíjate Manuel, que nosotros nos habíamos encontrado con algo parecido, no en ese fenómeno, sino con la frase que decía el profesor de Melissa, que les dice, su lectura va a ir cambiando con el tiempo y no va a ser lo mismo dentro de unos años. Eso suena a algo parecido de, yo ya superé la etapa de la programación. Hay gente que dice eso. Sí, Hay Ujú, gente loca en todas partes. Entonces, yo ya superé lo de la programación. O lo que yo siempre he llamado la deserción después de la carrera, después del grado. Entonces, nada, aparentemente ese no fue tu caso porque cada vez te emocionaba y te apasionaba más el tema ujú, de la programación. Mm, Además de encontrarte con un grupo de estudiantes que aparentemente sabían, ellos sí sabían dónde ujú, estaban. aparentemente. ¿Tú qué empezaste a estudiar? ¿Qué tecnologías te encontraste? ¿Qué es eso que empezaste a descubrir, además de que por fin te funcionó el Hola Mundo? El primer programa que compila, que eso siempre es
una sensación grata. Eh, Ujú. ¿Qué fue eso que empezaste a encontrar y qué cosas estudiabas? Em, Empezó todo como orientación a objetos. Fue como nosotros entramos de cabeza, programación orientada a objetos y Java, era lo que nos enseñaban. Entonces, desde primer semestre, como mi primer hola mundo fue escrito en Java. Recuerdo mucho de primer semestre, o sea, inicio de 2012 nuevamente, el curso de matemáticas discretas. Porque creo que las cosas más fuertes que vi como en ese primer semestre era, bueno, programación uno, programación orientada a objetos básica, y matemáticas discretas, que, que fue un gran problema para muchos de mis compañeros. Pero no sé, yo recuerdo con mucho cariño esa materia. Es como, me gustó. Fue como de esas cosas que, divertido. Eh, de ahí en adelante fue como, bueno, era programación, 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 hasta que llegó a tercer semestre y me encuentro con estructuras de datos. Eh, Fue un poquito un break porque esa materia, al menos en mi universidad, era considerada un filtro. O sea, no mucha gente pasaba, era esas materias que uno decía como, es dura. Llegaba yo, niña con buen promedio, le había ido bien en todo y se enfrenta, no sé, a estructuras de datos eh, y tiene problemas. Esa es la verdadera respuesta, tiene problemas. eh, y a la final, de nuevo, como esas decisiones que uno toma entre, soy una buena estudiante, me preocupa mi promedio, estoy becada, puedo tomar una decisión arriesgada y quedarme, teniendo en cuenta que todavía como que las cosas no iban tan bien, o puedo cancelarla. Tomé la decisión cobarde y decido cancelar la materia, pero decido seguir asistiendo a clases. Eh, Justo fue porque empezábamos a ver como todo lo que era esta temática de árboles y yo no me sentía segura de decir, voy a llegar a un examen parcial y voy a jugarme la nota de la materia con un tema que de verdad estoy teniendo problemas. Entonces Melissa de tercer semestre decide cancelar la materia, decide seguir asistiendo a clases, decide terminar todos los proyectos y estudia todas sus vacaciones de ese semestre, se dedica a estudiar y a hacer todos los ejercicios. Luego llega cuarto semestre y pasa esa materia como, como si fuera un carrito. O sea, sí, esa fue divertida y es un poquito irónica porque yo creo que estructuras de datos es de las materias que más me gusta. Es como que más le tengo cariño, es como uno de los tópicos que más me apasiona. Y más o menos por esa época, cuarto, quinto semestre, descubro los maratones de programación. Llega, llega una invitación, mi universidad no solía participar mucho en estas cosas, y llegó un día una invitación y nos decían como, ay, hay unas competencias, algún profesor lo mencionó y nos dijo como, ven, ¿quién quieren participar? Hagan equipos de tres. Yo hago equipo con mi mejor amigo, un chico de semestres más adelante, y decidimos ir a competir. Varias gente de la universidad decidió ir a competir ese día. No teníamos ninguna guía, no sabíamos cómo funcionaba, y de repente nos encontramos con un nuevo reto, en el que primera competencia nos fuimos en blanco. Obviamente, bueno, la gran mayoría de la gente que estaba ahí salió muy aburrida. Es como, sientes que fuiste un día, 5 horas, a perder la tarde de un sábado en la que no lograste nada. Entonces, la gente salió con el ánimo por el piso, excepto mi equipo. Mi equipo quedó picado, como, ¿qué es esto? ¿Por qué no somos capaces de hacerlo? Queremos volverlo a intentar. No, no puede ser tan difícil, aquí hay algo que no, sí, como que quedamos picados, es como la palabra que usaría. Eh, y decidimos volverlo a intentar. Estábamos un poquito mal de la cabeza. Decidimos volverlo a intentar y ahí, quinto semestre, mi carrera como que toma un ritmo o un rumbo totalmente diferente porque creo que la gran mayoría de mis esfuerzos dentro de la universidad y la mayoría de cosas que logré en mi carrera universitaria fue gracias a la programación competitiva. Eh, Empezamos, practicábamos, decíamos como, en algún momento lo creímos y dijimos, sí, vamos a lograrlo. Llegamos a nuestra primera maratón nacional en blanco, deprimidos. Dijimos, no, o sea, medio año entrenando,
entrenando. Íbamos solamente los sábados a competir, pero pues entrenábamos. Eh, Depresión absoluta. Y luego, por cosas del destino, pues bueno, por la participación que habíamos tenido y porque habían quedado cupos, nos invitan a una latinoamericana. Y ahí llegamos como a conocer lo que era realmente la comunidad de programación competitiva, porque la maratón latinoamericana sí se hacía en Bogotá. Entonces, lo que pasaba en la región del norte es que en mi ciudad no se competía, en Bucaramanga tampoco se competía, entonces como que los equipos no tenían buen nivel, no había comunidad, no había nada. Pero de repente llegamos a Bogotá, conocemos otros equipos, conocemos otra gente y comienza ese intercambio de conocimiento de, ustedes están programando en Java, pero ¿qué les pasa? Están mal de la cabeza, nunca les van a pasar los ejercicios, no están optimizando el buffer, o sea, todas las cosas que no sabíamos, que no habíamos tenido una guía, nos las empiezan a soltar en un bar en Bogotá tomando cerveza. Y nosotros quedamos impactados, como que había todo un mundo detrás que nosotros no, como que no estábamos explorando. Y de nuevo, bueno, en la latinoamericana no nos fue tan mal, logramos hacer algo y decidimos como nosotros vamos a mejorar. Y, y eso lo aplicamos como que en todo el resto de la carrera, entonces como que todas las cosas que íbamos aprendiendo del lado de maratones, de estudiar, de hacer ejercicios, también nos servían para el resto de materias que estábamos viendo. Cuando veíamos redes, por ejemplo, entonces era como, ah, bueno, no, sí, nosotros sabemos hacer un camino de ruta mínima, porque esto ya lo hemos hecho en los maratones. O, no sé, cuando veíamos por lo menos análisis de algoritmos en la universidad, era como, ah, bueno, yo sé por qué no puedo hacer un n cuadrado, porque nunca me va a entrar el ejercicio en la maratón. Entonces, como que muchas de las cosas o muchos de los conceptos realmente como que los veíamos aplicados en las competencias y muchas de las cosas de las competencias las llevábamos al otro lado. Eh, digamos que tanto fue así que mi compañero, mejor amigo en esa época, creo que aún todavía, y yo decidimos como, bueno, a nosotros nos fue mal porque no teníamos nadie que nos orientara, pero nosotros vamos a poder orientar gente. Eh, Decidimos hablar con los profesores de la universidad y creamos como un grupo de programación competitiva. Entonces dijimos, vamos a entrenar a estos pollos desde que están chiquitos, desde que están en primer semestre, y les vamos a enseñar cómo se hace programación competitiva. Entonces era como, no se van a estrellar de la manera en la que nosotros nos estrellamos. Eh, y pues realmente una de las mejores maneras que uno tiene para aprender es enseñar. Entonces, toda cosa que nosotros aprendíamos al grupo, todo lo enseñábamos, todo lo compartíamos. En realidad fue un gran reto porque era difícil como involucrar gente, era difícil tener gente motivada, eh, era pedirles como una inversión bastante alta de tiempo, eh, pero básicamente desde que Melissa conoce los maratones, su universidad, digamos que fue transformada completamente por eso. Y eso fue sí, hasta el momento básicamente en el que me gradué, yo creo. Eh, Mi tesis, por ejemplo, mi tesis de grado fue muy orientada también a maratones, fue como poner la síntesis de todo lo que habíamos hecho con el grupo, de todo esa metodología que habíamos creado, de crear una plataforma de decir cómo podemos seguir adelante con esto, o sea, como que todos mis esfuerzos de la universidad quedaron ahí. Eh, sí, digamos que ese fue como el legado que nosotros dejamos o que intentamos dejar en la universidad. Pues nada, una historia bellísima lo que nos has compartido. A mí me emociona además escucharla. Eh, y empieza por el manejo de la frustración. Allí hay un componente muy fuerte del manejo de la frustración y la resiliencia. Fíjate Sí. que no pasa solamente en competencias de programación, y lo hemos encontrado también como factor común en muchas personas de esta generación. De, oiga, me apareció un reto, en tu caso fue estructuras de datos, Mm, y por el motivo que sea, mm, tomo una decisión con respecto a ese objeto y se transforma en un reto personal. ujú. Eso toca el ego. El ego Sí. también juega un gran papel. Lo refieres como la estudiante del tercer semestre que le ha ido muy Ujú, bien, tengo muy buen promedio, tengo todo, y de pronto problemas. ujú, Entonces, eh,
justamente no estoy acostumbrada a recibir ese tipo de golpes, a que me vaya mal en nada, Ujú, y de pronto recibo un golpe. Eh, y bueno, versión personal, como la programación es algoritmos más estructuras de datos, entonces se te estaba yendo de las manos algo, justamente por el tema de estructuras de datos. Decides hacer todos los ejercicios, eso también lo escuchamos la vez pasada. Decidí tomar el libro y hacer todos los ejercicios sí. hasta que aprendí y después cuando tomé el curso volaba. Mm. Más adelante, decidí ir a la primera competencia y sentí que había perdido una tarde de mi vida. Esto también lo hemos escuchado en este escenario. Y, y después viene la depresión absoluta, todas esas cosas, esas sensaciones, porque Manuel ha estudiado mucho ese fenómeno. Eh, Está el asunto Ujú. del ego del programador, de la personalidad del programador, y cuando le dicen a uno que su programa no funciona, yo creo que los que tienen hijos preferirían que les dijeran que su hijo es feo, a que le digan que su programa no funciona. Sí, sí. Entonces, después de eso, surge otro asunto, otra línea, que es, no solamente estoy haciendo esto digamos, resumir cosas, Ujú. sino fíjate que decides en algún momento darle un propósito distinto a las cosas. Tú fuiste de los que entonces, junto con Gerson, me imagino que el amigo al que hacía referencia es Gerson, Gerson Sí. Lázaro, Ajá. muy interesante también, personaje muy Sí. valioso. Ustedes decidieron entrenar a otros, Ujú. allanar el camino de los que venían. De ahí salió, por ejemplo, después Pony Salvaje y todo esto, toda esta otra generación de la Sí. Francisco de Paula Santander. Ujú. ¿Cómo es esa historia y cuál es tu experiencia en dejarle no un legado, sino más bien allanarle el camino a los que vienen? ¿Así de sufrido fue? Como Sí. o no solamente así de sufrido, sino porque puede haber sido muy sufrido como para tratar de allanárselo a los demás, pero también así de sufrido y así de maravilloso fue como para Mm. allanarle el camino a los demás para que accedan a esta belleza, por decirlo de esa manera. Ujú. Perdón por la emoción, pero Sí, ¿la sí. sensación es algo de ese estilo? Sí, digamos que lo que nosotros nos dábamos cuenta como en el comienzo, en esas conversaciones era, claro, es que todo el mundo tiene a alguien que lo guíe. A nosotros nos tocó guiarnos a nosotros mismos y aprendimos a punta de errores, que después en el camino también conseguimos mentores, porque la comunidad que se formó en esa época era muy bonita, era una comunidad muy grande, muy bonita. Había gente de todas las universidades. Yo me acuerdo que llegamos a un punto en el que competíamos todas las noches, hacíamos un contest de una hora y luego era otra hora discutiendo con la misma gente de las otras universidades, que fue algo que siempre me parecía muy lindo de la comunidad de programación competitiva y es que la gente era muy dada a ayudar y no estaba como ese sentimiento de yo no te ayudo porque si no me vas a pasar, sino yo te ayudo porque así el nivel de todos sube, Ujú, porque es más divertido competir contra, o sea, ¿de qué me sirve ganarle a alguien de que no sabe nada? Es mejor que todos sepan, así también como que o sea, si gano es como, o sea, estoy compitiendo con gente que de verdad. Eh, entonces, recuerdo, claro, nosotros tuvimos muchos mentores, pero el problema era que todos estos mentores estaban de fuera. Y nosotros decíamos, nuestra región es la única que no tiene como una representación fuerte. También nosotros decíamos o pensábamos mucho como qué divertido hubiera sido empezar en un segundo o un tercer semestre. Nosotros, de cierta manera, empezamos muy tarde. O sea, empezamos en quinto semestre y empezamos como si hubiéramos estado en primer semestre. Empezamos a aprender desde cero. Entonces decíamos como, también como, uy, hubiéramos tenido más tiempo para competir, hubiéramos tenido más tiempo para entrenar, hubiéramos, o sea, como que hay muchas cosas que nos hubieran gustado que hubieran sido distintas. Eh, También eran como las grandes oportunidades que te habría competir. Eh, en mi caso en particular, eh, como que yo siempre tuve mucho la perspectiva como un poquito como de salir, como de conocer otras ciudades, como de viajar, mi perspectiva era un poquito más abierta, pero no es la perspectiva normal en Cúcuta, o al menos no lo era hace unos años. La agenda ya era como muy de, soy de aquí, no salgo de aquí, no conozco a nadie más, no viajo, entonces también era un poquito como darle esa oportunidad a la gente de, como, de cambiar un poquito el chip y de abrirles las perspectivas. Eh,
Entonces también era una cuestión de crearles oportunidades, de conocer gente. Yo creo que aún hoy en día muchos de mis amigos y de personas que me han ayudado en mi carrera profesional vienen de maratones. Y no fue gente con la que yo estudié, fue gente con la que me conocí en un chat hablando, discutiendo ejercicios. Entonces, son relaciones muy bonitas que se formaron en esa época. De las cosas que más feliz me hace es que todavía en la universidad se mantiene, bueno, hasta pandemia más o menos se mantenía, digamos que este legado de seguir entrenando gente y habían equipos. Entonces, como que sentíamos como que no se había perdido, porque sabemos lo difícil que es tener gente motivada. También otra de las cosas que nosotros notábamos era, por ejemplo, claro, pones a competir a un niño o una mujer en quinto semestre, que bueno, tiene 4 semestres de carrera, y luego la enfrentas contra un niño del primer semestre de la nacional que fue yo y entonces, o sea, no había nada que hacer, nosotros nos faltaba mucho background, eh, y decíamos, no lo vamos a conseguir en los cursos de la carrera, no lo vamos a conseguir en las materias, entonces hay que abrir un camino distinto, porque si bien como que las cosas se complementan, nunca vas a tener como un foco muy específico que te ayude a decir como, ok, este curso es dedicado para que sepas cómo participar en este tipo de competencias. Eso no lo teníamos, entonces decidimos crearlo. Fue un poquito la idea detrás de eso. Y era Quiero, divertido entrenar gente. quiero comentar Ay, algo. y es muy, muy divertido eso que nos cuentas. Además de esa afición por las, digamos que en quinto semestre te cambió la vida con el tema de maratones de programación. Ujú, Ya estás en quinto semestre. ¿Qué más se estudiaba? Además de temas de programación. Mm, Sí, de pronto mm, nos dicen, yo estudié cálculos, pero yo no sé todavía ni para qué me pudo haber servido, pero que conste que no soy yo de los que piensa así. Eh, pero, ajá, pero, ¿qué otras cosas tenías que ver? Y además, eso por un lado. Y por otro lado, siempre hay a veces hay no una pugna, pero sí hay varias corrientes. ujú, Los que trabajan en métodos formales o trabajamos en métodos formales, programación competitiva, programación, etcétera. ujú, mm, A veces con un tono, un componente importante de pedantería, podemos estar mirando como no tan bien a la gente que está haciendo ingeniería de software. Y los de ingeniería de software sí, también a veces miran como medio rayado a los demás. Entonces, ¿cómo se lidiaba en la universidad con todos esos fenómenos que ocurren? De todas maneras ocurren. No digo que sean bonitos, ajá, pero sí ocurren. Quiero ¿Y hacer qué más unos se estudiaba? comentarios, Rafa. Sigue, Yo, sigue, sigue. ¿No? no, yo de destacar muy bien lo que han venido hablando. Es muy interesante que lo que más miedo le dio es lo que más le gusta, ¿no? La estructura de sí, datos le asustó y hoy en día es lo que ujú, más le gusta. Ese es un mensaje muy sí, interesante. El tema de los errores y la frustración, yo tengo un dicho que digo que la experiencia es un archivo de embarradas bien organizado. Es decir, el que no ha fallado no sale adelante, ¿sí? Y ujú, creo que ese lograr pasar de las lágrimas y la frustración a un reto es un mensaje de la vida muy importante. Me parece muy interesante, Rafa y Melissa, que la programación competitiva y las maratones es una forma de vida. Es decir, jóvenes que han competido están aprendiendo algo más que competir en una cuestión de programación de computadores. ¿De acuerdo? Es una experiencia de la vida en muchos otros sentidos muy interesante. Y contarte que en la época nuestra, yo llevo 50 años de ingeniero, ¿sí? ujú, Estudiábamos a Donald Knuth, ¿sí? En estructura de datos y sus famosos libros, ¿no? De Knuth ujú, y trabajábamos en un lenguaje ensamblador llamado Mix, ¿no? Y son unos libros fantásticos de Knuth que aprendimos. Y lo último es que en la psicología del programador de Weinberg hay una anécdota y esto está relacionado con el bar en donde compartieron, ¿no? ujú, Él en una universidad tenía una sala para que los estudiantes compartieran experiencias de programación de computadores. Y eso ujú, era medio relajo, medio caos, ¿no? Caos, caos, caos. Entonces, la universidad esta donde estaba Weinberg decidió poner ventanillas, poner filas para que los estudiantes consultaran ordenadamente y nadie volvió al salón.
Nadie volvió al salón. Tuvieron que poner otra vez venta de, bueno, de roscones no eran, pero cosas parecidas, Ujú, relajo, Coca-Cola aquí, caos, y ese caos era lo que generaba la relación entre los estudiantes. Por eso mm, me llama mucho la atención que en el bar de Bogotá, tomando cerveza, compartieron y hablaban de buffers de memoria y seguramente memoria caché y Java y todo eso, que es algo muy interesante de la personalidad de los programadores. Bueno, eso ujú. quería resaltar, que es muy interesante. Entonces, sígueme. Y Sí, definitivamente ah, sigue pasando, ¿no? Eso hace totalmente, parte, eso hace parte de la vida profesional. sí, no, y todos los picados por el bicho de las competencias y de la programación competitiva, sí, hay charlas y hay campamentos y hay competencias y demás, pero donde más se aprende es antes, después de las competencias. El durante es, miremos a ver qué podemos hacer, pero Ujú, antes y después esa comunidad es una comunidad que tiene una forma distinta de ver la vida en la que tocaste además dos factores. Uno, superar los retos, convertir las dificultades en retos y ayudar a los otros son, son ejes fundamentales. Mm, listo. Cuéntanos del tema ese que te mencionaba de las otras líneas y de qué otras cosas se estudiaba y demás. sí. Eh, bueno, creo que fue sí, como que en quinto semestre comenzó a ver análisis de algoritmos. Es otra de las materias que amo con locura, me encantó. Pero es que va como muy de la mano. También era otra materia que era considerada así como medio a filtro, para mí era, no sé, era increíble. Arquitectura de computadores fue otra que fue bien interesante. Eh, es porque ahí tuve que programar o sea, en ensamblador directamente, montando máquinas virtuales con Windows XP, porque ya en el momento, en ese momento de la vida ya no podíamos correr ensamblador en ninguna otra máquina, entonces nos tocaba como emular todo esto. Entonces fue como, wow, no es algo que aplicáramos o que yo aplique hoy en día, pero fue una experiencia interesante, como un viaje un poquito al pasado, de aprender como todos esos movimientos, direcciones de memoria, como todas estas cosas. También un curso era difícil porque era muy, muy a bajo nivel, pero era interesante. Era un poquito como, de cierta manera, como historia, pero también era como, bueno, estas son las bases de lo que hacemos, ¿no? Que la carrera ha avanzado lo suficiente para que nuestra vida sea un poquito más fácil, pero en el fondo, estas son las cosas que suceden. Ese fue otro curso que fue muy interesante. Ya como en sexto semestre, entonces mi carrera, pues digamos que esa era como la base, o era la línea base. Como en sexto semestre se habían como más o menos dos ramas. Entonces era una rama muy enfocada a redes de computadores y la otra muy enfocada a ingeniería de software. Y la programación ya quedaba un poco de lado. Pasa. Eh, Habían muchos retos porque en ese momento, claro, nosotros queríamos explorar cosas nuevas. Entonces, habíamos venido como de aprender Java, 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 y queríamos, no sé, queremos aprender otro lenguaje. ¿Por qué no podemos intentar otra cosa? Y era siempre un gran reto intentar convencer a los profesores. Tenías que encontrar como un profesor que tuviera un poquito la mente un poquito más abierta y te dejara como, ok, bueno, puedes intentarlo en otro lenguaje o puedes intentar ir por otra vía. Eso era un poquito complejo, pero en algunos casos lo lográbamos. Sobre todo en esas materias que eran como integradoras, como de, bueno, vamos a hacer un proyecto y ahí te permitían como un poquito aplicar más como lo que nosotros llamábamos en ese momento nuevas tecnologías. Pues como hagamos un juego en JavaScript o hagamos, no sé, alguna otra cosa en PHP, metámonos en el mundo web. Entonces como que ahí ya empezaban a cambiar un poquito las perspectivas. Y ya llegando como hacia el final de la carrera, entonces tenías la línea de ingeniería de software, que era muy, muy, muy tradicional, eh, con todo lo de documentación, diagramas, entonces era muy enfocada a hacer un proyecto de software completo, que en ese momento uno no entiende lo importante que es, uno solamente quería programar y uno solamente quería salir el código y hacer las cosas interesantes. Y en el momento le decías como, ay, qué aburrido hacer esto, o, ay, ¿por qué tanto foco en esto? O, ay, ¿por qué tenemos que usar como
¿por qué tenemos que hacer esto con cascada y por qué no podemos usar, no sé, Scrum? Entonces era como toda esa pelea, porque claro, para nosotros eso ya era antiguo, pero pues era lo que se enseñaba. Em, digamos que en el momento, yo creo que cuando ya empiezo a trabajar uno luego entiende la importancia de estas cosas y uno valora un poquito más esto. Yo creo que en el momento un poquito medio lo odiaba, era como, ¿por qué no puedo construir? ¿Por qué no puedo hacer más cosas? Porque y entonces siempre estaban en los equipos, siempre, porque esas eran materias como que se trabajaban muy en equipo, entonces estaba la persona que hacía la documentación y la persona que hacía el código, o la persona que realmente no era un trabajo tan en equipo, era como, hacemos esto, pero tú te encargas de esto, dependiendo como también como del perfil de las personas que estaban en ese momento, porque había gente que llegaba a ese punto y decía, yo quiero mi título, pero yo no quiero programar, yo me quiero ir por el lado del proyecto, yo me quiero ir por el otro lado, y como que entre más avanzábamos, más se veía como eso, un poquito como esa distinción. Y también se notaba con los profesores, porque nosotros a veces éramos el grupito raro que a veces traía resultados, pero como que nadie entendía qué era lo que hacíamos. Entonces éramos como un poquito, el semillero ese que solamente enseña a programar. Esos éramos nosotros. Em, y sí, entonces era como las dos áreas, ingeniería de software, pero muy ingeniería de software. Te hago el diagrama con toda la convención UML de todas las cosas, que yo también chocaba un poquito con esa perspectiva porque mm, para mí un diagrama, o sea, creo que aún hoy en día mantengo un poquito esa posición, es como tú necesitas cajas, flechas y una convención. Y el objetivo de un diagrama es comunicar y transmitir una idea. Eh, existen estándares, pero si tú logras comunicar tu idea de manera clara, o sea, me parece que ese es el objetivo. A veces como que nos enfocamos mucho en la herramienta y no en el objetivo del por qué se debe usar la herramienta. Entonces chocaba un poquito mucho con el hacer las cosas como simplemente porque nos decían que tocaba hacerlas de esta manera. Era, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo hacer de una manera distinta? Y luego teníamos como el área de redes. Esa era como las dos ramas. O te ibas por ingeniería de software muy enfocado, muy a proyectos, o tenías el área de redes. También tenías como un conjunto el área de redes iba muy enfocada a lo que es Cisco. Entonces como que seguía todo el path de lo que, las pruebas de Cisco, todas esas cosas. Eh, yo tuve una experiencia porque yo trabajaba en la universidad, yo hacía como un trabajo parcial en el área de redes de la universidad. Entonces como que muchas de las cosas que veía en redes, como que tenía la oportunidad de aplicarlos realmente porque yo trabajaba en ese departamento, entonces sí, eso también era interesante, como vamos a configurar un servidor o vamos a instalar, no sé, ampliar la red a este nuevo edificio de la universidad, y era un trabajo un poquito más de vamos a cablear, de vamos a parchar cables, de vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, esa fue más mi experiencia con redes, que creo que la disfruté un poquito más en el hagamos cosas de nuevo, más que tanto en la parte teórica. Y luego tenías como el conjunto de electivas, que ahí como ya podías elegir un poquito más, pues habían muchas opciones, que es lo bonito que tiene la ingeniería de sistemas, ¿no? Que te da una base, pero tú tienes demasiadas ramas, aún hoy tienes demasiadas ramas por las que te puedes inclinar y todos los días estás aprendiendo algo nuevo. Entonces ahí era donde venían las electivas. Es como, bueno, tienes todos estos sabores de cosas. Si te gusta la inteligencia artificial, tienes la electiva. Si te quieres ir por nuevas tecnologías, tienes la electiva. eh, desarrollo móvil. Entonces como que te daban como el abrebocas de lo que iban a hacer esas cosas. No era como una línea muy fija, sino te daban como la oportunidad de experimentar. También era interesante. Una cosa, Rafa y Melissa, el rechazo a la documentación, ¿no? En el software libre, por ejemplo, los que programamos nos gusta es programar, ¿no? Es un poco la frase, ¿no? Es programar y programar. Pero yo comencé a descubrir, como yo programo, Rafa, no rezo, pero sí programo, ¿no? Entonces, descubrí que la documentación de un algoritmo, con el tiempo, yo hago mucho software, y cuando tengo que regresar a ver mis algoritmos, no me acuerdo cómo los hice. Mm, No los entiendo. Veo el lenguaje ujú. fuente y digo, pero ¿qué estaba haciendo yo? Yo sé que cuando lo hice eso me felicité. Dije, pero ahora yo no veo qué fue lo que hice.
Entonces, la documentación, esa microdocumentación del Ujú, algoritmo va conformando después una gran documentación. sí. Descubrí también, porque esta charla es un poquito pedagógica también, ¿no, Rafa y Melissa? Ujú, Descubrí que la documentación UML de los programas no sirve porque al otro día pones una instrucción más y ya es otro programa, ¿sí? Entonces yo personalmente desarrollé un autodocumentador, ¿no? ujú, De tal manera que si yo cambio 3 líneas, le doy enter a mi autodocumentador, me dibuja todo el UML que es el de hoy, porque claro, normalmente tú miras la documentación y ya no sirve, y el programa es otra sí. cosa. Entonces, de Ujú, cierta manera, siempre hay una excusa para programar, ¿no? ¿Cierto? Qué pereza sí, hacer el sí. UML, pero hacer un programa que lo haga puede ser interesante. Pero es muy bueno oírte porque esa es una falla grande del miedo y la pereza a la documentación. Ujú, Pero la documentación se vuelve en sí un proceso del mismo aprendizaje, ¿no? sí, no, yo hoy, o sea, mi perspectiva ha cambiado completamente. Esa es la historia de la niña en la universidad. Y de todas Pero sí. maneras, y de todas maneras, no nos neguemos que aunque uno hoy sabe que es necesario, que sirve para comunicarse, que sirve Ujú, para muchas cosas, el pedazo más emocionante no es el de la sí, no. documentación. Nosotros seguimos encontrando eh, más emoción en, por ejemplo, generar un programa que automáticamente fabrique la documentación. Eso es Claro. un tipo de cosas, es mucho más chévere. Eh, Ujú, Fíjate que también mencionas el tema de hacer como mecanismo de aprendizaje. El ujú, hacer como, como esa forma que te permite romper la caparazón y crecer. Redes te pareció más chévere lo que estabas haciendo que lo que veías en los ujú, cursos. sí. Hoy, cuando lo necesitas, digamos que ingeniería de software, lo asociado a a algunas metodologías que se usan en ingeniería de software, hoy, por ejemplo, dices, son necesarios, me gustan porque lo hago y necesito comunicar ciertas cosas y mantener ciertas otras. E igual, cuando los proyectos y el cómo romper y mover las barreras, abrir caminos, que lo has usado varias veces, me parece muy chévere eso, eh, de abrir caminos, mm, es porque lo era haciendo. No eres una persona de venga, yo espero a que me voten todas las cosas en las clases, o en donde sea, o en las conferencias, o donde se esté Ujú, desarrollando ahora el ejercicio, sino más bien tengo que identificar los retos, las fronteras que debo romper, lo que me lo está imponiendo, y hacer, ponerlo en ujú, marcha. Eso me parece bien interesante, que, que no todos lo tienen, pero sí, e insisto en el tema del propósito, hacer las cosas con propósito. sí. Bueno, ya casi estás por graduarte, Ujú, ya casi estás por graduarte. Un detalle que estaba dejando pasar por alto, que lo mencioné con lo de ir haciendo, es que además de estudiar, estabas trabajando. sí. Eras de los que estudian y trabajan. Ujú, Y que lo hacías en la universidad es otra historia, pero sí. igual estabas estudiando y trabajando. ¿Cómo era esa Ujú. experiencia de estudiar y trabajar simultáneamente? Era un programa que tenía la universidad como para ayudarte, creo que era con el 50% de la matrícula o un porcentaje, no recuerdo muy bien. Y entonces tú trabajabas, creo que era, ay, no me acuerdo cuántas horas a la semana eran, pero bueno, tú aplicabas y habían varios departamentos en la universidad, entonces podías hacer, no sé, en el departamento de bienestar universitario, haciendo más o menos como un trabajo como de secretaría. Nosotros en sistemas éramos afortunados porque teníamos dos departamentos que eran relacionados con sistemas. Entonces estaba como el departamento de mantenimiento de computadores y estaba el de redes. Entonces yo entré a trabajar al de redes, en parte por una manera de ayudarme económicamente, pero también era como, bueno, pues era una opción bastante fácil porque lo que hacías es como, tú decías, las horas que voy a servir es, por ejemplo, tengo este hueco entre clases, entonces voy y hago beca trabajo. Pues, lo organizabas como tú querías o lo hacías, no sé, dedicabas, decías, no quiero salir de todas las horas, entonces lo hago en la tarde. Entonces, como que era como tener una materia más de cierta manera, con una carga mucho más alta, pero
igual era en la universidad, no tenías que desplazarte, o sea, te dabas como muchas facilidades. Y pues lo bonito en este caso es que era relacionado con nuestra carrera, entonces, pues, de cierta manera. Sí. Ok, pero Ujú. fíjate que además de las clases, están este otro tema del trabajo, pero además, Ujú. desde quinto semestre en adelante, Ah, también sí. es cuando decidiste todo vincularte a la comunidad de programación competitiva y entonces ya tenemos Ujú. tres actividades. Esa del trabajo, Sí. los estudios regulares, más esto otro que te está apasionando. Eh, Ujú. ¿Qué pasaba con la vida de Melissa? Siempre resulta haciendo esa pregunta a veces indiscreta. Pues el resto de la vida, o sea, en Cúcuta hay rumba y está uno en la universidad y entonces, hey, ¿qué hacer? Eh, no solamente irse a tomar una cerveza para hablar de algoritmos, eh, Ajá. aunque sé que todos Em, aquí mezclamos esas cosas. Nuestra rumba claro, incluye la charla de algoritmos. sí. Momento muy aburrida para salir. Em, de hecho, es gracioso porque justo en estos días como que tenía una conversación muy de ese estilo con una de mis amigas de acá. Em, y era como, pues, yo no recuerdo como mi época más fiestera de la vida haber sido en la universidad, siendo completamente honesta. O sea, como que si estaban los momentos, teníamos como nuestros rituales de, ay, no sé, terminó el semestre, nos vamos de fiesta, cosas de ese estilo. Pero no fue mi época más fiestera. Y también es que hay que tener en cuenta que yo dedicaba todos los sábados a irme a la universidad a programar. Entonces nuestro plan era, los sábados íbamos a competir en maratones y después nos íbamos a comer perritos calientes o nos íbamos al cine o hacíamos algo después de la competencia. Pero digamos que yo era demasiado comprometida con los sábados. O sea, mis sábados eran para maratones. Y luego cuando avancé un poquito más en esto, era como, mis sábados que yo no tenía competencia, yo estudiaba para las competencias. Era como un poco como que mi vida social en ese aspecto era como dictada por esto. Eh, sí, no, la universidad no fue mi época más fiestera, siendo totalmente honesta. Como, Hay una frase que dice Manuel y es, algunos juegan golf, otros rezan, yo programo. sí, sí, yo era un poquito de ese grupo. Ok. Bueno, entonces ya estamos por graduarnos. Cuéntanos Ujú. un poquito de ese proceso y cómo es ese cierre en la universidad. Mm, porque también hay un duelo que hacer. Le has dedicado al tema de maratones de programación. Ujú. No puede participar más máximo 5 veces. eh, Ujú. o sea, eso implica un montón de duelos y también dejar de ser, como ya no soy estudiante de pregrado, entonces ya no puedo estar allí. Todas esas cosas, ¿cómo, cómo se elaboran? Muchas personas incluso, Mm. nos lo han contado acá, dicen, yo decidí no graduarme y aplazar estos 2 años para poder seguir compitiendo. Ese tipo Culpable. de cosas pasan. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es ese cierre de tu pregrado? El duelo fue, Gerson y yo decidimos que no queríamos hacer duelo y retrasamos la tesis un año para poder competir un año más. Culpables. Eh, entonces, nosotros como buenos niños y buenos estudiantes terminamos nuestras materias en los 10 semestres que eran, teníamos todo listos, pero nos hicimos los tontos con la tesis, porque teníamos un año para hacerlas. Entonces decidimos como si lo retrasamos un año, podemos competir un año más. Este va a ser nuestro año. Esa era nuestra promesa. Eh, entonces decidimos como, bueno, enfocémonos en esto, tal. Eh, entonces, digamos que como ese año en el que decidimos dedicarnos a la tesis únicamente, yo también recibí una oferta de trabajo para mudarme a Cali. Eh, digamos que una de las cosas que yo tenía un poco claras era que yo no me quería quedar en Cúcuta. Yo, no sé, yo crecí en una ciudad grande, entonces supongo que me acostumbré y me gustan las ciudades grandes, a eso todavía se mantiene. Cúcuta me parecía un espacio muy chiquito y yo decía, no, yo quiero una ciudad grande. Entonces, yo lo tenía como muy claro de que yo me iba a graduar y yo iba a conseguir trabajo fuera de Cúcuta. Y me hacen una oferta de trabajo con una de estas como semilleros de trabajo, semilleros para profesionales, donde van y es como un periodo de capacitación, y me hicieron una oferta. Y decido mudarme a Cali.
ese año de mi tesis. Eh, Comienzo a trabajar, sigo con las maratones, ahí iban de la mano. Y me voy a trabajar a Cali, a una empresa llamada Open Systems, que tal vez la conocen. Entonces, yo caigo allá en Open. Era un proceso de un semillero de 2 meses, donde como que era como entrenamiento, y pues luego si pasabas, digamos, como la prueba, entrabas ya a trabajar y hacías parte de la plantilla. Todo ese proceso pasa, digamos que durante más o menos el momento en el que iba a ser la última maratón latinoamericana a la que yo iba a ir. Y, y recuerdo que para viajar a la competencia, la competencia era un sábado, y yo quería viajar el viernes como para tener el tiempo como de descansar y ir a competir el sábado. Y me tocó pasar por ese momento de ir a pedir permiso en recursos humanos, de como, oigan, estoy en un entrenamiento, pero me pueden dar el viernes. Y me acuerdo mucho que me dijeron que no. Y me dijeron que era irresponsable, que tenía que estar trabajando, qué tal. Y me pareció muy injusto porque había otra persona que también había pedido el viernes libre y se lo habían dado. Y fui yo como dije, hoy quiero estar esto de mi universidad, no sé, pero es que ya no estás en la universidad por lo que me dijeron. Tienes que pensar en tu futuro. Me acuerdo que me enojé mucho y que casi renuncio. Pero dije, bueno, está bien. Eh, y es como, no, no, ya se acerca la entrega final del proyecto y tienes que terminarla. Y yo dije como, bueno, listo, yo soy capaz con las dos cosas. No me dieron el permiso, está bien, no importa, yo viajo el viernes en la noche. Viernes en la noche me voy yo para Bogotá, hago mi competencia, vuelvo. Y me acuerdo que esa persona de recursos humanos luego estaba preguntando como, ¿y Melissa viajó? Y yo, sí, yo viajé. Y aquí está mi proyecto y está perfecto. Muchas gracias por tu ayuda. Eh, pero sí, fue mi último maratón. Lloré como nunca después de la competencia, que yo decía, como, no, ya, la última competencia, no logramos una mundial, claramente. Em, pero fue una gran experiencia después de todo. Eh, Vuelvo a Cali, eh, y continúo trabajando en esa empresa como por un año más o menos, después de eso. Eh, Pasé a la empresa, claramente. Y sí, pero tuve mi choque con recursos humanos. Yo creo que hasta el momento en el que partí de la empresa tuve un choque con recursos humanos fuerte. Sí, es algo además que tu expresión cambia cuando, la expresión y como diría Manuel, el tonito. El tonito también cambia cuando recuerdas eh, qué te dijeron. Entonces, Ajá. es algo así como si la persona de recursos humanos viene a Madrid, que no me busque porque no le voy a hacer. Sí, sí, un poquito así. O sea, todavía lo tengo fresco, Ajá. todavía tengo esa herida abierta, Sí. más o menos. Creo que es Mm, que, creo que lo que me molestó mucho, El del dime. psicoanálisis, Sigmund Freud decía que cuando se inventaron la palabra recurso humano, los filósofos protestaron. Yo tengo una maestría en filosofía, entonces Ujú. leo todas esas cosas. Protestaron y se dijeron, oye, ahora nos llaman recursos humanos. Y otro dijo, y nos manipulan con una cosa llamada management. ¿Sí? Eso yo lo he mencionado inclusive con administradores de empresas que me miran regular. Pero fíjate un poco cómo esa estrictez de los recursos humanos frenan la creatividad y la libertad de las personas, ¿no? Por Ujú. eso esa molestia con la unidad de recursos humanos. Sí, yo creo que lo que me molestó en ese momento fue que como que intentó llamarme irresponsable porque yo tenía como una expectativa o tenía ilusiones o quería algo más aparte del trabajo. Y como que de cierta manera me llamó incapaz. Fue como, si vas a esto, entonces no vas a terminar tu proyecto. Entonces era como, creo que soy adulta y puedo tomar mis decisiones, pero sí, creo que eso fue lo que me molestó mucho en ese momento. Es como, yo no quiero renunciar a una vida solo porque tengo un trabajo. O no quiero, o sea, yo le tengo mucha ilusión a esto y esto es parte importante como de lo que yo era en ese momento. Entonces, era como, bueno. sí, muy, muy interesante esas lecturas distintas que vas haciendo sobre esa anécdota. Son Ujú, muy, muy, muy interesantes. Mm, Porque además, nuevamente, aparece el tema del reto. Usted me está diciendo que yo, Melissa Delgado, no soy capaz. ajá. A ver si le entendí bien. No, no sabe con quién está hablando. Eh,
no conoce mis capacidades. Uno, está la otra hey, es que yo tengo mis retos personales Ujú, que van más allá de ese asunto. Y complementando lo dicho por Manuel, mm, a mí no me volvieron a hablar de recursos humanos ni siquiera en ninguna parte, pues los que me conocen, porque, porque se acostumbraron a que si alguien dice que soy recurso humano, yo le digo que es gasto fijo, eh, es costo fijo. Entonces, bueno, eso es anécdota. ujú, Pero, pero bueno, y entonces se elabora el duelo, ujú, hay llorada después de la última maratón, y sí, entonces decides graduarte, presentan el trabajo de grado que tiene que ver con la ujú, metodología que usaban ustedes para entrenar. Sería muy ujú, bueno, entre otras cosas, eh, invitarte a, y eso lo hablo desde la comunidad de programación competitiva, eh, invitarte a compartir parte de eso que hicieron, darlo a conocer al menos. Se debe conocer en tu ujú, universidad y de pronto en algunos otros, pero normalmente resultan esos proyectos de grado siendo círculos cerrados. Mm, ujú, Entonces, dar a conocer eso en universidades que están empezando. Estamos haciendo un trabajo muy dedicado a universidades que están empezando con sus procesos en maratones de ujú. programación. Entonces, de pronto, te contacto Sí, para, de una. para contar parte de esa historia. Perdón por De el... hecho, creo que Crisel, no sé si la recuerdas, de Pony Salvaje, Sí, sí, su sí. proyecto de tesis fue como una segunda capa de mi proyecto de tesis. El mío era enfocado a estudiantes de universidad, ellos lo adaptaron para que fuera para estudiantes de colegio. Entonces, Qué como bien. creo que era con códigos de bloque o algo así, pero sí sé que hubo como una extensión de mi tesis. Cómo se llamó el proyecto tuyo? Ay, yo no me acuerdo el nombre de la O el- plataforma. o el- Sí, era... em, para entender más el tema, ¿no? Que ustedes lo sí, conocen sí. más que yo. Era bueno, era como compuesto de dos partes, entonces era como toda la metodología del grupo, del entrenamiento, de qué se hizo, de cómo se establecían las temáticas, el currículum, demás. Y por el otro lado era la plataforma de las competencias. Pues lo que nosotros hicimos fue creamos nuestra propia plataforma interna para poder ejecutar competencias, hacerlas públicas, privadas, como que era la herramienta que soportaba como nuestro currículum de cierta manera. Y lo hicimos abierto pues como para que se pudiera usar en otras universidades. Bueno, de hecho, cuando mirábamos los datos era bien gracioso porque nos usaba gente como de universidades de otros países que nosotros decíamos, ¿esta gente cómo llegó aquí? Eh, pero sí, la verdad, la plataforma no me acuerdo ahorita mismo cómo terminamos de bautizarla, pero te lo puedo buscar y los comparto. Claro que sí. Y lo agradeceremos muchísimo, además. Y, Ujú, y revivir todo esto me parece clave para esas instituciones ujú. que arrancan. Mm, bueno, y después, ¿qué sigue en tu vida? Después te Que sigue en mi graduaste, vida. estuviste trabajando Ujú. con Open durante casi un año, eh, Sí. y con todo y tus encuentros con recursos humanos. Ujú. Después de eso, entonces, ¿qué pasa con Melissa, eh, y con sus propósitos? ¿Cómo hace para seguir creciendo? ¿Y cómo Em, resulta donde está ahora? ujú. Bueno, yo termino materias, yo me gradué en el junio de 2018. Empecé a trabajar en Cali en 2017. Como a mediados de 2017 yo me mudé a Cali. Eh, y a principios de 2018, no sé, tal vez marzo, consigo una oportunidad de una entrevista con Microsoft, gracias a un compañero, ex compañero de maratones, a Juan Camilo Bajes. Él había hecho un internship y me recomendó. Entonces me salté el primer filtro de las entrevistas de Microsoft, que es el de la hoja de vida. Entonces eso me garantizó una primera prueba. Yo hago todas estas entrevistas mientras estaba trabajando y logro llegar a la fase de las entrevistas finales, al Full Loop, que en mi caso fue en Argentina. De nuevo me tocó poner una excusa en el trabajo, pedir permiso y decir, no, es que tengo un viaje súper importante y me fui a Argentina a presentar las entrevistas para irme a trabajar a Microsoft. Eh, y paso esas entrevistas. Entonces me hacen una oferta para irme a Seattle. Eh, sí, eso fue
principios de junio y yo tengo el grado oficial en junio del 2018. Entonces, yo llego a graduarme como futura ingeniera de Microsoft. Era como, wow. Mientras tanto, en la empresa, Open estaba en un proceso como de migración porque ellos tenían un producto bastante antiguo, donde gran parte de los procesos estaban en PL y SQL. Entonces, buena parte de los equipos trabajaban solo en PL. Yo de nuevo fui muy afortunada porque yo entré a formar parte de uno de los equipos que hacían las migraciones. Entonces la idea era como sacar todas esas cosas que estaban en PL y llevárselas allá abajo. Entonces yo estaba en esos procesos, entonces era como, bueno, tecnologías nuevas, haciendo cositas. Y trabajando ahí en la empresa, conozco como a los que trabajan como en el área de investigación. Eh, y porque fue como un préstamo interno, ellos necesitaban recursos, mi jefe me mandó allá y me perdió. Yo me hice amigo de la parte de la gente que estaba en investigación y cuando se abrió una vacante allá, eh, ellos me dijeron como, vente para acá. Yo no quería aplicar porque sabía que me iba para Microsoft. Entonces yo decía como, bueno, es estar medio año aquí, es como, bueno, cambio de área, o sea, como me parecía mal como que robarle la oportunidad a otra persona si yo sabía que me iba a ir en menos de, no sé, un año, medio año. Entonces, la persona que iba a ser mi jefe en ese momento, él sabía lo de Microsoft, fue bastante amigo mío. Y él me dijo, pues habla con el director, ponle las cartas sobre la mesa y si él decide aceptarte, pues te vienes para este aire. Entonces yo le digo, pues hago las pruebas como para el cambio de área. Le digo como, yo me voy a ir en un año. Si me quieres aceptar, porque pues cambiar de equipo implica que hay que hacer un onboarding, que hay que hacer un training, o sea, como que es tiempo en el que uno no va a ser productivo, estás entrenando a alguien que igual se va a ir. Entonces me dijeron como que agradezco tu honestidad, te recibo en el equipo. Y yo, bueno, entonces paso a formar parte del área como investigativa, era un equipo bien interesante porque éramos 12 personas, era como un tech lead y un ayudante. Yo entraba a ser parte como de los ayudantes y cada uno tenía como un foco, entonces era investigación en seguridad, en DevOps, en base de datos, en operaciones, así como en diferentes áreas. Y yo entré en la parte de DevOps porque me encantaba. eh, y ahí yo creo que hago uno de los proyectos que más me enorgullecen aún hoy, porque había un proyecto muy antiguo en la empresa que es como un castillito de naipes, que nadie lo tocaba porque funcionaba ahí, pero no se le podía agregar una nueva funcionalidad, no se podía optimizar, no se podía hacer nada. Y nos dieron ese reto, como ve, ¿será que lo pueden optimizar? Y nosotros mirábamos el código y decíamos, es que no entendemos nada, esto está muy complejo. Y decidimos hacer lo que todo ingeniero decide hacer. Vamos a hacerlo desde cero. ¿Por qué no? Y fue un proyecto muy, muy interesante porque era como un motor de flujos. Entonces, un motor de flujos en el fondo es grafos. Y yo dije, aquí está lo que a mí me gusta. Y lo construimos desde cero. Fue puro test driven development. Yo creo que es el proyecto en el que mejor lo he aplicado. Porque lo que hicimos fue arrancar desde los tests y era entrevistando a la gente que usaba el producto. O sea, no les mostrábamos el código ni nada, sino les decíamos, bueno, tenemos esta situación. ¿Qué debería ser el motor en este momento? Entonces la gente nos explicaba. Entonces era como reconstruir el producto, pero desde lo que hacía el producto actual, pero sin mirar el código. Porque si mirabas el código, entonces lo que estás haciendo es como transcribir el código en otro lenguaje. Y iba a tener los mismos problemas, iba a tener todas las mismas cosas. Entonces dijimos, mi jefe y yo tomamos un approach muy distinto y fue como, no. Entonces íbamos como muy iterativo. Bueno, ¿cuál es la funcionalidad más básica que debería tener esto? No, que no sé, que se conecta y que el flujo vaya de esta manera. Listo, lo hacían. Entonces volvíamos, les mostramos, bueno, hace esto. ¿Qué más debería hacer? Entonces fue como muy construyéndolo hasta que logramos migrarlo completamente. Aún hoy funciona y no ha tenido problemas. Y la migración salió como perfecta, pero fue un proyecto bastante divertido porque pude aplicar cosas de grafos, pude aplicar cosas nuevas. Eh, Fue una migración muy interesante. Eh, en todo ese tiempo, como que, bueno, finales del 2018, eh, como pasa una situación delicada como a nivel familiar, y es que a mi papá le diagnostican cáncer. Entonces,
como que de repente mis ilusiones de irme a vivir a Seattle ya no eran tan emocionantes. Y decía como, no me quiero ir a vivir tan lejos. Entonces, como que empieza una situación no tan chévere y empiezan a cambiar como un poquito mis perspectivas en ese momento. Eh, Intento hablarlo con Microsoft, intento posponer la oferta, como, no sé, no me quiero ir en el 2019, ¿qué tal si me voy en el 2020? Y no me aceptan. Me dicen que, pues que no, que en ese caso pues me tocaría aplicar de nuevo. Eh, yo lo pienso un montón, todo esto es inicios del 2019. Mm, lo pienso un montón y decido no irme. Entonces decido rechazar la oferta y les digo, muchas gracias, no me voy a ir. Pero también decido buscar como nuevas perspectivas en Colombia, porque mi trabajo era presencial completamente. Yo vivía en Cali, mis papás estaban en Cúcuta. Yo quería pasar más tiempo con ellos, estar más. Mi jefe en ese momento siempre fue un gran amigo, y él como que si yo necesitaba viajar, él me daba los permisos, si necesitaba ir a Bogotá por los exámenes de mi papá. O sea, podía viajar y trabajar remoto, pero no era la cultura de la compañía. Entonces como que siempre se siente esa fricción de como, es la persona privilegiada que puede hacer esto. O sea, las demás personas no conocen tu situación, pero siempre está el como, a ella la tratan distinto. Entonces como que quería buscar un lugar que me permitiera tener esa flexibilidad sin que fuera de cierta manera algo especial. Entonces empiezo a pensar en cambiar de trabajo. Pues bueno, Microsoft ya no es, pero vamos a cambiar. Eh, y por esos momentos me contactan de una startup, me contactan de Truora. No sé si la conozcan. Eh, es una startup colombiana. eh, Perdóname, ¿cómo es el nombre? Es que no encontraba el micrófono. Truora, Flora. Truora, con T, Flora. TR, Truora. Eh, Me contactan por la recomendación. La historia comienza con uno de los chicos de ese departamento de tecnología se va a trabajar a Twilio en Bogotá. Y a mí a los días me llega un mensaje de un tal Daniel, no, me agrega un tal Daniel Bilbao a LinkedIn. Y yo, bueno, normal. Un par de días después me escribe un mensaje, un Daniel Bilbao por WhatsApp. No, es que tengo una oferta de trabajo. Mi primera reacción fue, esto es un scam, porque esta persona tiene mi número, porque me está escribiendo, ¿qué le pasa? Entonces yo me volteo y le muestro el mensaje a mi jefe, como, mira lo que me acaban de escribir. Y otra persona del grupo se levanta, ay, a mí también me contactó esta persona. Entonces, como, ¿qué está pasando aquí? Y lo que me dijo en ese momento Daniel Bilbao fue, no, es que David te recomendó. Y yo, ¿cuál David? Yo no conozco a ningún David, ¿de quién me está hablando? Bueno, Daniel Bilbao es una persona bastante importante porque es bien insistente. Entonces comienzo yo a charlar con él. Y me dice, no, es que tengo una startup, no sé qué, y te quiero en el equipo. Luego descubrimos que fue que este chico que se fue a Twilio se encontró con un compañero de universidad de Univalle, que es David Cuadrado, y David es el CTO de Tuora. Entonces la recomendación venía por ahí. Pero nunca me contaron la historia en el momento. En el momento yo pensé como, ¿quién es esta persona? Porque tiene mi nombre. Decido entrevistarme con ellos, estaba haciendo procesos con Globant, estaba haciendo procesos creo, con Visage, bueno, estaba haciendo varios procesos en ese momento y llega a Truero, con una oportunidad laboral bastante interesante, con muchos retos, eh, con venderme a David Cuadrado como un crack en tecnología, con una prueba técnica muy interesante, y yo digo como, bueno, proceso, estoy haciendo entrevistas, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. De las cosas raras que me pasan en ese momento, mientras Daniel Bilbao intentaba reclutarme, era que me llamaba todo el tiempo y me decía, ay, mira, es que estoy intentando contratar un PM en Brasil. ¿Quieres entrar a la llamada? Y yo, pues, ¿por qué querría yo estar en la llamada? Y me contaba cosas de la empresa. Yo solamente decía como que este personaje es muy particular, no entiendo por qué me cuenta cosas, yo ni siquiera estoy contratada. Y yo era como, bueno, está bien. Nada, hago la entrevista, siento que es la peor entrevista de mi vida. Fue una entrevista técnica en la que me sentí como que era una ingeniera. Yo estaba súper orgullosa de mi prueba técnica. Y llego yo a la entrevista y la sustentación más dura que he hecho en mi vida. Eh, yo salí de esa entrevista diciendo, lo hice fatal, no me van a llamar. Luego me enteré que al parecer David dijo que mi entrevista había sido una de las mejores y yo decía, pero sí, me sentí terrible, el man me dio palo todo lo que pudo. Yo decía como,
Como hay muchas cosas que no sé. Pero lo divertido de esa entrevista es que, a pesar de que es bastante dura y de que él te lleva como al límite, es que te enseña. Entonces, y no te acepta decir que no. Yo siempre he sido una persona que si me preguntan algo y como que y yo no sé la respuesta, yo prefiero ser honesta y decir, no lo sé, a inventarme cosas. David no me dejaba decir que no a esa entrevista. Él me preguntaba algo y yo le decía, no sé. Dijo, bueno, piensa, por qué crees que es esto? Y me obligaba a llegar a una conclusión, me obligaba a llegar a algo. Yo como, yo siempre estoy como un poquito fake it porque realmente no sé si es esto, pero toda la entrevista la así y él te explicaba al final. Entonces, como, no, esto, y esto es por tal cosa. A pesar de que sentí que había sido una entrevista terrible, yo dije como, esta persona sabe mucho. Y fue como una gran clase, o sea, fue una clase de 2 horas en realidad. Y yo dije, bueno, no me van a llamar. Esa noche me llaman y me hacen una oferta. Entonces tenía una oferta de Global y tenía una oferta de Truela. Y yo digo, bueno, ¿qué hago ahora? Y dije, no, Truela parece interesante. Claro, decirle eso a mi mamá no fue la decisión más sencilla. Paso de una empresa conocida a una empresa que nadie conoce. Y mi mamá me preguntaba, pero eso sí es seguro. Y, y claro, pues Open era como pues una empresa grande, como que habían horarios. Yo recuerdo que le pregunté a Daniel como, bueno, listo, yo empiezo el lunes. ¿A qué horas llego? No, yo creo que puedes llegar como a las 10 de la mañana. Yo creo que a esa hora ya hay alguien en la oficina y yo, pero yo en dónde me estoy metiendo. Entonces le preguntaba yo, bueno, ¿y me vas a dar computador o a dónde tengo que...? O sea, como que yo le preguntaba muchas cosas y él me decía, él me respondía como, es divertido contratar mujeres porque ustedes como que piensan más, yo contrato muchachos y nadie me pregunta todas estas cosas que me preguntas tú y yo, pero yo, bueno. Bueno, una perspectiva muy interesante de la empresa. Eh, Llega mi primer día, era una casa, no era una oficina, era una casa gigante en Cali. Llego yo, estaban algunos ingenieros ahí, de los pocos que madrugaban a las 10 de la mañana. Me hacen un tour por la casa, por la oficina, y me dan las llaves. Me dicen, ah, mira, estas son tus llaves. Y yo, como que las llaves de la oficina, no entiendo qué está pasando aquí. Eh, bueno, luego lo descubrí. Pero la tiene como, era una startup bastante nueva, tenían alrededor de un año, ponle por mucho. No era tan pequeña para ser una startup. Cuando yo entré éramos como unas 50 personas, de las cuales más o menos unos 20, 25 éramos el equipo de ingeniería, entonces era un equipo de ingeniería grande para ser una startup. Y ellos se dedicaban a hacer chequeos de antecedentes, background checks. Y su meta o su misión era combatir el fraude en Latinoamérica. Era algo supremamente ambicioso. Y era interesante porque era retador y uno decía, ¿cómo vamos a acabar con este problema? Es como, entonces, entró ahí un cambio del cielo a la tierra, porque pasé de ser, claro, yo me gradué muy joven, entonces siempre era como la niña, o sea, como la más pequeña en el equipo, entonces era la insolente, era la que le podía molestar a los compañeros y no pasaba nada porque era la chiquita. Llego aquí y esta empresa está compuesta básicamente por graduados, no, por estudiantes de Univalle. Entonces era gente todavía más joven que yo, en 2020, no, 2019. Entonces yo pasé de ser la niña pequeña en el equipo a pasar a ser el role model o la grande. Y yo, ¿en qué momento pasó esto? Y aprendí muchísimo porque ahí me enseñaron a como que aprendes equivocándote. Entonces, 2 días, toma, este es tu proposal. 2 días, toma, ya estás en un call. Si se cae algo es tu responsabilidad. No sé, un mes ya tenía credenciales. No había un ambiente de staging, era producción. Y yo cuando me dieron esas credenciales, yo me acuerdo que decía yo no quiero esta responsabilidad que se caiga algo y sea mi culpa. Eh, no, fue toda una aventura. Literalmente ahí me obligaron a aprender haciendo. Fue, que de hecho fue un poquito lo contrario, que yo decía como, no, ¿por qué me dan tantas responsabilidades? Y como, ¿qué es esto? Eh, y estuve en Truero durante 3 años, así, un poquito más de 3 años. Y fue uno de los momentos de mi vida en los que más he aprendido técnicamente. Fue, pues, fue lindo porque entré en un punto en el que todavía era capaz de conocer a todas las personas de la startup. Entonces yo sabía quién era quién. Y a medida de que fue creciendo,
también era como, bueno, tal vez yo no construí esto, pero yo sé cómo está hecho esto y sé a quién tengo que preguntarle. Entonces tenía contexto de todo, porque no era founder engineer, pero sí entré en un punto bastante bueno. Eh, Vi crecer el equipo de 50 personas a más o menos 130 cuando me fui. Creo que ya ahorita están como en 200. Eh, y fue increíble trabajar con tanta gente joven, porque literalmente eran niños de universidad que encontraron en Truora como esa oportunidad que yo encontré en maratones de programación. Era un poquito la perspectiva. La vida de esos niños era Truora. Ahí era donde hacían los retos, entonces proyecto de universidad, no, esto lo aprendí en Truora, eran nuevas tecnologías, era literalmente aprendamos haciendo, aprendámonos equivocándonos. David Cuadrado es un excelente mentor, yo creo que uno de los mejores mentores que he tenido. eh, y tuve mucho apoyo como de toda la empresa. Yo entro a Truora a mediados de 2019. Mi papá fallece en noviembre de 2019. Entonces fue una época bastante complicada para mí, que vino como con muchos cambios, con mucho impostor syndrome, con sentir que no era capaz de nada. Y siempre tuve como el apoyo constante de las personas de Truora, del equipo de ingeniería, de mis compañeros, como que eh, siempre sentí como que mi trabajo era reconocido y yo no tenía que hacer push por eso. Como que alguien estaba ahí y alguien lo reconocía sin que tuvieras como que decir como, hey, yo hago estas cosas. Eh, fue todo un viaje compartir con ellos. Eh, Truora cambió mucho desde el momento en el que yo entré. Iniciamos con chequeo de antecedentes, luego fue cambiando a validación de identidad, reconocimiento de documentos, hubo mucho de inteligencia artificial, luego de procesos de KYC, de hablar como, uy, onboarding de clientes, como todas esas cosas. Y al final mutó un poco a ofrecer todas estas soluciones en canales que se usan en Latinoamérica. En este caso era WhatsApp, por ejemplo. Entonces, como que, o sea, puedes hacer todo tu proceso, te ofrecemos toda la suite para que tú hagas como que toda la validación de identidad de tus clientes y mira, lo puedes hacer por WhatsApp o mira, lo puedes hacer por Web UI. Entonces, habían retos de todo tipo. Entonces fue pasar de tener una startup que no tenía un ambiente de staging a tener infraestructura como código para todo. Hubo demasiados retos ahí. Recuerdo mucho también que contratábamos gente. Yo tenía un poquito como de, a veces cuando entraba a las entrevistas, recuerdo que dos de las personas que contratamos habían sido maratonistas de Uniandes. Y claro, yo entraba a las entrevistas y yo veía su código y esta persona, yo inmediatamente era capaz de identificar a esta persona compitiendo en maratones por la manera en la que su código estaba estructurado. Y recuerdo que una vez tuve una conversación con David luego de la entrevista y él me decía, ¿por qué te gusta? Yo, porque hacía maratones de programación. Y él me dice, a mí no me gusta por lo mismo. Y yo, ¿cómo así? Me decía, no, es que la gente que hace maratones de programación tiende a ser muy desordenada, el código es muy espagueti, eh, no sé, como que no le gustaban los patrones que aprendían cuando hacían programación competitiva. Y yo le decía como, hey, mírame a mí, yo vengo de ese mundo y uno puede cambiar. Me parece más importante tener como la lógica que luego uno aprende cómo hacer código. Yo en mi día a día no hago el mismo código que hago cuando hacían maratones, porque la velocidad es un factor muy importante. Pero yo tenía como, esta persona es inteligente, esta persona sabe aceptar un reto, y él era un poquito, me preocupa que las malas prácticas que aprendió como que se mantengan demasiado. Yo decía como, no, la gente se puede moldear, mírame a mí. Pues era gracioso cuando logramos contratar gente que había sido maratonista, porque teníamos justo esas discusiones. Y, pero sí. Qué bonita historia esa parte está bellísima. Solo una curiosidad. Después de todo lo que está todo tan bien, ¿qué pasó? ¿Por qué estás en Madrid? Porque estoy en Amazon. Ok, No, cuando
A ver, una cosa que ha sido muy particular en mi vida es que yo nunca he sido una persona muy buena con las metas. Entonces, usualmente cuando alguien me preguntaba, desde muy pequeña, como, ¿qué vas a hacer en 5 años? Yo no sabía. O sea, es como, y eso me generaba bastantes problemas cuando era más joven. Hasta que un día aprendí, creo que también esta fue otra de las enseñanzas de David, eh, que no todo el mundo funciona de la misma manera. Es como, hay personas a las que tener como un plan súper, súper, y sin eso no pueden funcionar. Yo soy un poquito más de, pues yo doy lo mejor de mí cada día y eso me tendrá que que llevar a un buen lugar. Eh, pero una de las únicas metas que yo había tenido cuando estaba en la universidad era que yo había querido trabajar para una compañía grande. Y yo lo tuve con Microsoft, pero pues luego lo dejé ir. Pero en el momento en el que yo lo dejé ir, yo dije, yo soy muy joven y yo estoy completamente segura que puedo volver a aplicar. Entonces en el momento no me arrepentí, no me arrepiento, fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento, pero yo dije, lo voy a poner en pausa, luego lo hago. Lo que pasa es que cuando pasas de trabajar en una compañía mediana, llamemos apenas medianas, más burocráticas, una compañía organizada, a pasas a una locura en la que te dan las llaves de la casa donde trabajas, claro, el impacto que tienes es mucho más grande. O sea, las responsabilidades que me daban ahí jamás me las iban a dar en Open. Eso de, no, tú despliegas, tú tienes las credenciales, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de retos es muy difícil conseguirlos en una empresa ya formada. Entonces, a pesar de que yo estaba pasando por un duelo y muchas cosas, me encantaba. Era como ser un pez grande en una pecera más chiquita. Era como, ves el impacto de lo que haces. Si haces algo bien, se nota. Si haces algo más, se nota. Si dañas algo, se nota. Es como, no es, tu impacto no es un granito de arroz en una cesta gigante, sino tu impacto de verdad se nota. Y entonces llegó un punto en el que yo estaba increíblemente feliz en Trora y yo dije, me quiero quedar aquí. Entonces, como eso de, vámonos para Microsoft, no. Aquí estoy feliz, aquí me gusta. Y estaba como, de hecho tuve un momento de crisis en algún punto porque fue como, bueno, lo único que yo había querido en mi vida era esto y ahora ya no lo quiero. Entonces, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a pasar con mi vida? Tuve como un momento de esos. Pero luego pasó un poquito el tiempo y fue como que ya tenía demasiadas responsabilidades. Que yo agradezco mucho eso y como ese apoyo, pero yo pasé de ser como una ingeniera todavía pequeña a entrar a Truer, casi que inmediatamente me convertí en mentora porque era de las pocas personas que tenían experiencia. Entonces llegó un punto en el, claro, yo ya iba cada día más arriba como para ese perfil de tech lead y yo decía como, yo nunca he tenido como un mentor, o sea, me gusta mentorear a la gente, no tengo un problema enseñándole, pero yo también quiero que las responsabilidades no sean mías, quiero también poder fallar, quiero permitirme aprender de otras personas, quiero permitirme no ser la que siempre toma la responsabilidad. Entonces dije, como quiero otras cosas. Y si sigo aquí, no las voy a conseguir. Eh, entonces dije, vamos a buscar otros retos. Estaba en ese proceso cuando me contactaron de Amazon. Yo como, o sea, me había hecho la mente que quería cambiar y que quería un reto distinto. Y me contactaron de Amazon. Y yo, bueno, ¿por qué no? Entonces dije, vamos a hacer la entrevista. Eso fue el año pasado, como en mayo. Me dijeron que tenían ofertas. Yo ni siquiera miré para dónde. Simplemente me dijeron que habían habían posiciones abiertas en Kindle. Y yo, bueno, Kindle me gusta mucho como producto, pues ¿por qué no? Igual quiero probar nuevas oportunidades, me sirve como para, hace mucho no hago entrevistas, pues me sirve al menos como para ver cómo estoy en ese proceso. Mi objetivo nunca era pasar. Simplemente dije, voy a probar. Eh, Hago mi primera entrevista, la paso, hago mi segunda entrevista, la paso, y luego tengo la oportunidad de nuevo del full loop, de las 4 entrevistas. Em, Tuve una entrevista buena, una entrevista desastrosa y 2 entrevistas buenas. Pero si de algo me sentí como muy orgullosa es, eh, creo que pues lo hemos hablado más temprano, es como fallar no es fácil. Y fue también otra de esas cosas que aprendí en Trora, porque sobre todo los ingenieros solemos tomarnos muy personal cuando alguien te pone un comentario y te dice, oye, esto está mal o esto no me gusta, o cuando en un diseño te dicen estas cosas no. Y sí, es porque nos pega mucho al ego. David solía decir que
que a pesar, o sea, que nuestro trabajo es muy creativo, crear código es creativo. Entonces él los comparaba un poco con ser como un artista. Entonces decías como, no sé, si le criticaras la Mona Lisa a Da Vinci, obviamente se va a sentir atacado porque, pues, digamos que de cierta manera pone su alma en lo que hace. Entonces hay que aprender un poquito a separar, pero no es fácil. Obviamente cuando fallas no es fácil. Cuando te critican no es fácil. Y sobre todo a mí me costaba mucho, mucho, mucho fallar. Fue algo que aprendí en Truera, me costaba fallar. Entonces era como, ah, sí, yo había tenido retos y los superaba, pero no me dejaba con una buena sensación. Fallar no es bonito. Eh, pero ahí aprendí que de fallar se aprende. Yo creo que si hubiera tenido una entrevista desastrosa antes, me hubiera puesto a llorar. Si algo me sentí muy orgullosa es que tuve una entrevista desastrosa de 1 hora e inmediatamente seguía la siguiente y la siguiente, creo que fue mi mejor. Entonces, yo dije, yo creo que no voy a pasar, pero me siento muy feliz de que tuve una buena entrevista después de haber tenido un fallo feo. Yo dije, no me importa pasar, creo que he madurado como persona, creo que sí he aprendido cosas a nivel personal. Bueno, yo dije, nada, listo. Yo dije, nada, seguro no paso. Y después, 2 semanas después, me dicen como, ah, listo, mira, pasaste. Te, te esperamos en Madrid, tienes 1 semana para aceptar. Y en ese momento es que empiezo a pensar como, yo sí me quiero mudar a Madrid, o sea, yo sí me quiero ir a trabajar allá, como, ¿qué es esto? Yo no esperaba que pasara en realidad. Eh, y ahí está bien cuando uno se da cuenta que a medida que pasan los años, uno piensa más. Yo recuerdo que cuando tenía la perspectiva de irme a Seattle, yo simplemente estaba feliz y yo decía, sí, me voy a ir. La perspectiva de irme a Madrid era más difícil. Yo decía, ¿dónde voy a vivir? No conozco a nadie, es un país nuevo y me sentí bastante angustiada. Y luego dije como, por un momento me sentí tonta. Yo dije, pero es que a Melissa del 2018 no le importaba esto cuando se iba a ir a Microsoft. O sea, estoy ganando miedos a medida que maduro. Luego descubrí que no es que uno gane miedo, sino que es que uno es más maduro y por eso piensa más las decisiones que tiene que tomar. Pero luego también dije, fue como, ¿qué es lo peor que puede pasar si voy y no me gusta? Me devuelvo. Me devuelvo. Entonces dije, bueno, a ver, no soy la primera persona que va a emigrar, no soy la primera persona que se mueve a otro país a trabajar en una Big Tech. Vamos a intentarlo. Y aquí estoy, Qué ya un chévere. año después. Ya llevas un año Bueno, Sí. allí. Bueno, Melissa, solamente tengo una pregunta más, además de agradecerte todo este tiempo. Creo que todos hemos Ujú. estado súper encantados con tu entrevista, pero pues no es que sea tiempo de televisión, pero igual allá son 7 horas más, allá ya estás a las 10 de la noche contándonos a nosotros, y pues tampoco se trata de abusar en ese sentido. Una sola pregunta tengo, y me la hiciste recordar, que siempre hago esa referencia, pero me la hiciste recordar cuando hiciste una referencia a David. Mm, y es, ¿sentiste, has sentido durante todo este trasegar en ingeniería, desde que empezaste a estudiar, algún sesgo, algún asunto, alguna dificultad adicional? Es muy difícil saber si eso es adicional o no, por el hecho de ser mujer en este ambiente de la ingeniería. Es un tema Creo que, que he que en sido, estos días está muy en boga, ¿no? Y además sí, sí. cada vez hay más mujeres, menos mujeres en ingeniería, etcétera. Entonces, Ujú. ¿cómo fue tu experiencia al respecto? Y Siempre he sido como súper claro de que somos la minoría. O sea, no hay manera de negarlo. Desde el momento en el que entré a la universidad era como... Entonces me acostumbré mucho a estar rodeada de hombres. Muchos de mis amigos hoy en día son hombres. Es como, es que no tienes opción. Yo creo que he sido bastante afortunada porque yo creo que nunca me he enfrentado a una situación en la que yo diga, ser mujer me ha puesto en desventaja. En parte es porque yo no creo que sea una desventaja. Entonces, yo no creo tener menos capacidades. O sea, no. Y he sido afortunada porque yo sé que esas cosas pasan. O sea, conozco historias, conozco gente, no puedo decir eso no sucede. Soy afortunada porque eso no me ha sucedido a mí. Siempre he dado con gente que respeta mis opiniones, o sea, nunca me he sentido infravalorada por el hecho de ser mujer.
Eh, en Amazon se nota un poco más, mm, es el hecho, es como un poquito de la desigualdad de género, y es, Trora tenía mucho foco en contratar mujeres en ingeniería, se lo tomaban muy, muy en serio. Entonces, y es claro, al ser un ambiente más pequeño, digamos, bueno, yo era la única ingeniera de mi equipo, pero conocía a las mujeres de los otros equipos. Aquí se nota mucho más la falta de mujeres, o sea, son equipos en los que hay mucho más hombres. Eh, Igual, de nuevo, yo nunca me he sentido como, yo siempre siento que mis opiniones son válidas, son tomadas en cuenta. eh, y sí, incluso aquí en Amazon no me ha pasado ninguna situación de ese estilo. Como, Ok, qué bueno, ujú. qué Muy bueno. bien. Pues, no sé, Manuel, si quieres agregar algo, No, no, si muy Sandra, encantado. Denise, Beatriz, no sé, me gustaría Encantado también de que... ver esa pasión por la carrera, ese como autodiseño de su vida, siendo hija única, ¿no? ¿De acuerdo? Que es capaz de viajar, que es capaz de salir, que tiene un sueño, que logra llegar a la gran empresa. Es parte importante de esta entrevista que tú nos has dado. Obviamente desearte los éxitos que seguro que los vas a tener, con, digamos, asegurar lo que viene con Amazon, muy interesante. Ujú. La pasión por la programación. Eres del grupo eres del grupo de que en lugar de ir a fiestas, prefieres ir a programar. Eso te lo entendemos. Una Nos persona gusta chévere. porque somos un poco de ese grupo, ¿no? Y una cosa como que quiero comentar, Edgar Ruiz estuvo todo el tiempo, pero tuvo que salir con una reunión en la universidad, el Atadeo, y no Ujú, quiso interrumpir, pero me dejó un mensajito, se fue hace unos segundos, ujú, y él es una persona muy clave también en este grupo. Lo otro es que Kevin, que es alumno de Edgar y estudiante, nos hace siempre una conclusión. Entonces, si te parece, Rafa y Melissa, le vamos a pedir una conclusión a Kevin, luego nos da palabra a Rafa y si Sandra quiere comentar algo, pues maravilloso. Entonces, Kevin, ok. la super Sigue Kevin, conclusión, por favor. adelante. Eh, bueno, hola, ¿cómo estás? Creo que no nos habíamos podido saludar, Hola. pero te estuve escuchando y me pareció muy chévere o sea, como que, o sea, saliéndose uno de lo profesional y lo que pasaba también como en la universidad, como que, o sea, fuiste de las pocas que relaciona mucho lo humano, ¿no? Como cómo uno se sentía, qué es lo que pasa alrededor, porque eso es parte importante también en el crecimiento personal. Entonces, pues me pareció chévere como decir, uy, qué chévere, pues, parce, o sea, no ha terminado la universidad y ya está en Microsoft. Y después sigo escuchando y ve que no aceptó la oferta. Y yo, ¿qué? No puede ser. Entonces, eso me sorprendió. Pero claro, uno como que de pronto uno no lo ve, pero se da cuenta que a veces esas, esas cosas que uno piensa que son tropiezos en la vida, pues a la final son pues los mejores momentos que a uno lo llevan a de verdad formar uno su propio camino. Y pues eso me pareció interesante, muy, muy interesante. Gracias, Kevin. Gracias. Como siempre, tus conclusiones son muy especiales. Sandra agradece, ¿no? Por compartir la experiencia de vida muy inspiradora, refleja tu personalidad. Es un mensajito de Sandra de la Universidad Nacional, persona muy Gracias. importante en el gremio de sistemas. Entonces, Rafa, Pues Melida, hoy muchísimas gracias por este espacio y por regalarnos no solamente tu experiencia, tu lectura, sino también tu historia de vida Ujú, y, y tu lectura de la vida. Es bellísimo esto que, o sea, yo me quedo particularmente además de muchas de las cosas, con una frase tuya de, doy lo mejor de mí cada día y punto. Y ujú, ya, eso es toda una declaración de vida. Entonces, eh, y nos consta a los que de una u otra manera eh, te hemos conocido que así es. Entonces, nada, muchísimas gracias. Mm, si el número telefónico que tengo sigue siendo el mismo, te voy a contactar, sigue siendo el mismo, te voy a contactar en algún momento para escribir tu ujú. mensajito para ver si
podemos transmitir parte de esos mensajes tuyos a las mujeres en ingeniería. En Colombia estamos tratando de hacer un Ujú, movimiento fuerte alrededor de eso. Y esa sí, sí. invitación a la gente en las maratones de programación me parece que pocos lo transmiten con la pasión que tú lo haces. Aunque llevemos toda la vida en esto, la pasión tuya se nota. Muy especial. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias. Y, Vale. y de pronto nos veremos pronto en Madrid. De una. Y Muchas además, gracias por invitarme. que sepas que esta es tu casa, ¿no? ¿Sí? Muchas Estás en gracias. España, estás en Madrid, estás viajando, pero de alguna manera el eterno retorno, como decía Nietzsche, porque estás acá con nosotros y eres parte del grupo. Y Beatriz, pues muchas gracias otra vez por esta ayuda con lo de Asís. Entonces creo que nos despedimos, ¿no? Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Vale. Y de verdad, una tarde muy, muy chévere. Bueno, Para ti ya noche, ok, pero no. nos vemos. Hasta luego. Un abrazo, que Gracias. estés bien. Chao, Gracias. hasta luego. Chao. Hasta luego todos. Chao, Beatriz. Muchas gracias a todos, muy lindo, muy Hasta interesante. luego, gracias. Hasta Gracias, luego. gracias, Melissa. Chao, Feliz Sara. noche, ¿no? Para ti ya va siendo, Noche Dios allá. mío, casi medianoche. Chao. Vale. Hasta luego. Bueno, Gracias. abrazos a todos. Hasta luego.